Viernes de la 13ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Vosotros os escandalizáis. Vosotros os creéis justos y no lo sois. Yo he venido por los pecadores, no por los justos, ni tampoco por aquellos que me rechazan, que no quieren saber nada de misericordia, que cumplen exteriormente todos los preceptos, pero sus corazones están ennegrecidos de soberbia y maldad. Os escandaliza que llame a un publicano pecador como todos los publicanos, y que otros pecadores vengan a mi mesa. Ellos saben que no estoy para condenarlos, sino para salvarlos. He venido no para exculparlos, sino para llamarlos al arrepentimiento y se conviertan, y así se salven. Pero vosotros, fariseos, os escandalizáis ahora y os escandalizaréis también cuando hayan cambiado sus vidas y les recordaréis su pasado. Os creéis justos y no entraréis ninguno, a menos que os arrepintáis, en el reino de los cielos. Antes entrarán publicanos y prostitutas que vosotros, porque vuestra soberbia os condena. Esto es lo que el Señor les va diciendo y mostrando a lo largo de todo el Evangelio a estos enemigos suyos que no entran y no dejan entrar a otros en el cielo, en el reino. Engreídos, soberbios, altaneros, exhibicionistas de una falsa religión, hipócritas, engañadores que se han repetido a lo largo de la historia. Dios no juzga las apariencias, pero nosotros sí, y nos equivocamos. Viene a la mente la trágica historia, o fin de la historia, o cuando ya no hay más historia, cuando el hombre ya no puede hacer más nada sobre esta tierra, ni bueno ni malo, porque la muerte da todo por concluido y viene el juicio de Dios. Me refiero a lo que ocurrió en París. En el siglo XI, más precisamente en el año 1082, había muerto un hombre famoso, doctor de la Universidad de París, Raymond Diocre. Sus funerales se habían tenido en la Catedral de Notre Dame y su cuerpo estaba expuesto muy cerca, en la sala de la Cancillería. La gente iba a dar el postrer saludo y a rezar por su alma. Cuando se oficiaba el oficio de difuntos, en un momento se oye una voz que viene del cadáver allí expuesto y dice: «Por justo juicio de Dios he sido acusado». La conmoción fue enorme, como es de imaginar. Yo no quiero pensar en una situación similar. Obviamente verificaron si aún estaba vivo, pero no. Comprueban que bien muerto está. Continúan con el oficio y nuevamente se oye la voz. Pero esta vez el muerto se alza diciendo: «Por justo juicio he sido juzgado». Y cae el cuerpo pesadamente. Terror en la sala. Se posterga la oración para el siguiente día, mientras verifican que realmente esté muerto.
conocidos desde entonces y antes también son los casos de catarsis. Pues al día siguiente se repite lo mismo, pero esta vez dice ya claramente, por justo juicio de Dios he sido condenado. Ya no cabe duda. No cabe duda alguna, fue juzgado y condenado por Dios. Testigo de todo esto fue un canónigo maestro alemán, nacido en Colonia, llamado Bruno, hombre de gran cultura, rector de la prestigiosa escuela de Rennes y candidato a arzobispo de esa ciudad. Tenía cerca de 50 años cuando presenció aquel prodigio, si así se lo puede llamar. Y eso lo impulsó a abandonar todos sus bienes, todo lo que es efímero, incluidos los cargos, dejar este mundo para emprender como monje una vida de soledad, de oración y penitencia, en la búsqueda de los bienes eternos. Se presentará luego con otros compañeros, uno maestro como él y otros canónigos también como él, un sacerdote, el único del grupo, y un par de laicos conversos ante el obispo de Grenoble, y así nacerá la primera cartuja. El infierno existe, pese a los falsos maestros que dicen que está vacío. Niños lo vieron, ¿sí? Los niños de Fátima. La Santísima Virgen se lo mostró y porque vieron el horror del infierno y para que no cayeran las almas en él, hicieron sacrificios. Y hasta 2 de ellos dieron sus vidas para unirlas al sacrificio de Cristo. También hoy Dios suscita en niños dar sus vidas para la salvación de otros. Ayer hablé de Manuel y hoy contaré algo más. Manuel nace en Sicilia, en Italia, el 21 de junio del 2001. A los 4 años le diagnostican cáncer. Los padres se confían en Dios porque saben que solo en Él está la fuerza y la paz que no son de este mundo. Cuando debe someterse a tratamientos dolorosos, Manuel los acepta con fortaleza y pide ver a Jesús. Una de las religiosas del hospital le acerca la cabecita al sagrario de la capilla. Él era muy feliz porque quería ser el amigo más querido de Jesús. Después rezaba con la hermana el rosario y sabía de memoria las letanías. Le hacen un trasplante, tiene 5 años, sale bien. Celebran los padres una Eucaristía en acción de gracias y Manuel dice, gracias por rezar por mí, pero debéis rezar aún más, porque en el hospital de Palermo hay muchos niños enfermos. Debéis rezar no mucho, sino muchísimo. Debo decir, para quienes lo desconocen, que los niños que tienen tantos padecimientos maduran increíblemente. Y esto que un niño normal difícilmente diría, en el caso de Manuel, como en otros, es así. Él estaba preocupado por los otros chicos internados que sufrían más que por sí mismo. Después de las vacaciones reaparece el cáncer. El niño sufre mucho, la madre con él. Manuel le dice, no te preocupes, mamá. Jesús y la Santísima Virgen no nos abandonarán jamás. Se agrava, la madre le pide al capellán que pueda hacer la primera comunión. Un 13 de octubre, día de Fátima, la recibe y su alegría es inmensa. Mamá, yo no escuché la voz de Jesús como tú escuchas mi voz, pero pude hablar con él y él me respondió en mi corazón. Estoy feliz. Él mismo anota en su diario, el momento más bello de nuestra amistad es cuando hago la comunión. Es como si una bomba de gracias y bendiciones cayera sobre mí y me siento seguro porque Él me ama mucho más de lo que yo puedo amarlo. El deseo que siguió a la comunión fue el de ser monaguillo. Un amigo de la familia recuerda. Era gracioso ver cómo no solo servía en la misa, sino que imitaba los gestos del sacerdote, hasta besar el altar. Quería rezar su oración ante el Santísimo, recordando a todos los niños del hospital. Le gustaba leer la Biblia y luego de cerrarla, la besaba varias veces. A su madre sorprendida le explica, Jesús me dijo que besara la Biblia.
Es hermoso hablar con él. Es algo que quiero hacerlo toda vez que sea posible. Manuel ama también especialmente a María. En momentos difíciles, de mucho sufrimiento, le dice a la imagen de la Virgen: te entrego mi dolor como sacrificio. Quiero sufrir al menos un poco como sufrió Jesús. Visita a la Virgen de las Lágrimas de Siracusa. Le promete rezar el rosario porque es arma poderosa, más que la dinamita, dice. Y le pide que lo cure, que lo ayude. Le dice: eres una persona maravillosa y poderosa. Con 7 años peregrina a Lourdes, con sus padres y otros niños del hospital. La madre le dice que pida por su curación, pero él pide por otra niña. Regresa con la convicción de su misión: sufrir para que los corazones endurecidos se vuelvan hacia su querido Jesús. Es un pequeño guerrero de la luz. Empeora, regresa al hospital, nuevas y potentes quimioterapias. Anota: cuando tengo ganas de estar solo, cuando estoy triste, voy a Jesús, que está en mi pequeña y hermosa capilla. Allí a menudo rezo y leo la Biblia. Lo más importante es que siento la presencia de Jesús en cada momento, porque Él es el Rey de Reyes. Le escribe al arzobispo: ahora estoy trabajando mucho en mi misión de la luz. Intento que los demás conozcan mejor a Jesús y se enamoren de Él. Cuando estoy con la quimioterapia, tengo que quedarme en casa por los malos resultados, pero aún así logro hablarles a los demás sobre Jesús con las oraciones que escribo y envío por correo electrónico o por correo postal, o las oraciones que leo en voz alta por el celular. El capellán le pide que escriba las meditaciones de algunas de las estaciones del Vía Crucis. Su director espiritual, el padre Ignacio, dice: desde el comienzo vi una presencia sobrenatural en él. Tenía un gran sentido del pecado, por lo que a menudo rompía a llorar durante la confesión. Siempre me repetía que Jesús le dio aquel sufrimiento porque lo necesitaba. Juntos iban a salvar al mundo. Digo yo ahora, ¿no? Se ve que es corredención. ¿Y cómo es posible negárselo a la Santísima Virgen? Bueno, continúo. Por eso Jesús lo llama guerrero de la luz. Había algo grandioso en él, dice el padre, algo extraordinario, que iba mucho más allá de lo que un niño suele decir o pensar. Un cierto día no quiere el analgésico porque ese día Jesús necesita su sufrimiento para salvar almas. El mismo padre cuenta que le insta al niño a elegir un juguete que vende una mujer delante del hospital y él pide 2. La madre lo reprocha y Manuel responde: ¿crees que lo he hecho porque quería 2 regalos? Es porque esa pobre mujer también tiene que vivir de algo. La serenidad del niño, mayor que su tristeza, le viene del Señor. Cuando grande es el dolor, él repite: Jesús sufrió más. Cuando está ya en lo peor, el padre Ignacio le regala un rosario de Medjugorje, bendecido por la Virgen durante una de sus apariciones. Manuel nunca se desprenderá de él y lo sujetará en sus manos hasta el momento de su muerte. El 25 de junio del 2010, que se celebraba, como todos los 25 de junio, aniversario de las apariciones, le escribe una carta a María. Gracias por el rosario que me has regalado. Haz el milagro de aliviar mis dolores cuando lo pongo donde siento dolor. Tómame en tus brazos y abrázame fuerte a tu corazón. Así tendré fuerzas y volveré a ser el guerrero de la luz. Alivia también el sufrimiento de todos los niños de mi reparto del hospital. Te mando un beso tan grande como el universo. Al padre Ignacio le dice: a través de mi sufrimiento quisiera salvar tantas almas como sea posible, especialmente las de los sacerdotes. La madre ve cercano el momento de la muerte del hijo y lo ve sufrir tanto. Y le dice: Manuel, basta de sufrir. Ve con tu amigo Jesús, te está esperando. El 20 de julio del 2020 recibe la comunión y unos minutos después el Señor se lo lleva con él. Manuel había cumplido su misión de guerrero de la luz en la tierra. Concluyo
con una de las oraciones que Él compuso. Mis ojos ven lo que otros no pueden ver, porque en la oscuridad de mi vida, vacía y sin sentido para algunos, experimento cosas maravillosas. El sufrimiento fue un regalo de Dios para mí, porque aprendí a sufrir las mismas heridas que Jesús, y con Él en mi corazón descubro cada día algo nuevo, algo más grande, algo más hermoso. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.